Bendiciones, bendiciones, amada familia, que el Señor los bendiga. Gracias a Dios una vez más estamos aquí grabando un nuevo video. Estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Cómo te sientes, mi amor? Muy feliz, muy, excited. Amén, amén. La verdad agradecemos a Dios porque Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno y estamos aquí nuevamente haciendo un nuevo video y espero poder ayudarlos en su vida, en el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. No se los olvide, comparte este video, suscríbanse, dale like, suscríbanse a todos los canales en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, suscríbense. ¿Qué te parece si antes de iniciar hacemos una pequeña oración? Amén. Padre amado, gracias Señor por este día. Padre bendito, Señor amado. Te ponemos, Señor, este programa en tus manos, Señor, este tiempo, Señor Padre. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, cada persona que va a escuchar, Señor, este podcast, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que sea usted, Señor, bendiciéndolo, Señor Dios Todopoderoso. Padre Dios mío, que sea usted en este día, Señor, sanando, Señor, restaurando, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre Dios de la gloria, que sea usted glorificándose este día, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, so el día de hoy yo quisiera empezar con un versículo, Josué 1:9, que es un versículo que yo creo que para nuestra familia tiene mucho significado. Y dice así: Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Y yo creo Amén. que este versículo tiene tanto significado porque fue como un legado. Yo sé que es parte de la Biblia, pero fue como un legado que tu mamá nos dejó a todos, ¿no? Ese era como su versículo favorito de ella. Y como uno va creciendo, uno se va a dar cuenta, se va dando cuenta del significado que tiene este versículo. Y yo me Amén. ponía a meditar en este versículo, y cuántas veces yo he visto que este versículo te ha sacado a ti de problemas que hemos tenido, a veces uno como pareja quisiera correr a sus padres y decirles: mamá, papá, estoy pasando esto, pero a veces tristemente no tenemos ya a nuestros padres con nosotros. Y yo te he visto cómo tú te has podido refugiar en este versículo. Y yo te quería preguntar el día de hoy si nos puedes compartir un poquito de lo que significa este versículo para ti. Amén. Wow, tremendo. Y vamos a empezar ahí. Vamos a empezar ahí. No, pues yo creo que cada persona, cada cristiano tiene ese versículo que lo inspira, ¿no? Ujú, Tiene ese versículo que lo inspira y este es el mío, este es el mío y ujú, de mi familia, estoy seguro, porque es un versículo que mi mamá siempre usaba. Me ujú. acuerdo cuando íbamos a visitar a las personas en su casa y todo, y salía con su Josué 1:9, Sí. Josué 1:9 y decía, mira que te manda que te esfuerces, sea valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mm, Entonces, ella siempre ha sido esa persona de alentar a otros, de animar a otros, tenía como ese don, ¿no? ujú. Y le gustaba hacer eso. Entonces, ese versículo me marcó bastante en mi Yeah. vida. Amén. Pero sabemos que siempre hay un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Y yo quisiera que nos compartieras el día de hoy quién era Héctor antes de conocer, antes de tener ese encuentro con Jesús. Amén. Bueno, ¿quién era Héctor antes de conocer a Jesús? No sé si Ah, me gusta este tema a mí. no, tremendo. Héctor, pues nosotros, nosotros nací en un hospital, ¿no? Pero no, no nací, nacimos en el Evangelio, ¿no? Ajá. Este, y mi mamá siempre nos llevó desde niños a la iglesia, ella servía a Dios. Y entonces,
ahora sí que nos llevaba, aunque sea de las greñas, Ujú, obligado a la iglesia. O sea, a veces, am, me acuerdo, bueno, de niño, ¿no? Uno iba y con gusto y todo, pero me acuerdo cuando uno ya es adolescente, empieza a entrar en su rebeldía y empecé que ya no quería ir a la iglesia, que ya no, ujú, y a ella no le importaba, me llevaba de todas formas a la iglesia. Y entonces, pero pasó un momento donde, una etapa de mi vida donde ya, ya estaba grande. Entonces ya mi mamá, pues, ya no podía hacer mucho, por mí. Entonces, pues, yo entré en una rebeldía, ya no quería ir a la iglesia. Y, pues, fruto de eso, pues, ahora sí que me ujú, descarrié, me fui al mundo y, pues, me empecé a juntar con personas que no debería de haberme juntado. Empecé a tomar, a entrar en el vicio del alcohol, las drogas y todo eso. Entonces, am, y yo creo también porque, parte de eso es que, yo creo que a veces nos falta como ese encuentro personal con Dios, ujú, ¿verdad? Y ujú, tú me preguntabas quién era Héctor, antes de Cristo. Pues la verdad, Héctor era antes de Cristo, antes de tener ese encuentro con Dios. Yo, estaba metido en las drogas, en el alcohol, fumaba, tomaba de todo. Entonces, estaba perdido antes de Cristo, estaba perdido, pero gracias a Dios que el Señor, me ha dado una oportunidad. wow, qué bonito. ¿Y cuál podrías decir que fue ese día o ese momento donde Cristo te encontró? Porque yo me acuerdo perfectamente de ese día cuando yo tuve ese encuentro con Dios y ya no hubo un vuelta atrás. Ya. Pero ¿cuál fue ese momento tuyo que tú dijiste? Wow, ese momento, pues, yo creo, al alejarme yo de la iglesia, alejarme de Dios, de mi familia prácticamente. eh, me di cuenta, ¿verdad? Que no, las cosas no son como te lo pintan. El mundo no es como te lo pinta la gente, que vamos a echarnos una y que no sé qué, y que te pintan como si eso fuera la felicidad. Ujú, Pero me di cuenta que es una felicidad temporal. Entonces, ujú, ¿qué pasaba cuando se bajaba el alcohol, cuando se iba el afecto del alcohol? Volvías a ser una persona miserable. ¿O qué pasaba cuando las drogas ya, pasaba el afecto de las drogas? Entonces, yo me di cuenta de que estaba perdido y que necesitaba vivir. Entonces, yo me acuerdo que yo fui a un parque, solo. Yo fui a un parque solo, no había nadie, pero, empecé a meditar, ¿verdad? Y yo dije, yo empecé a preguntarme, ujú. ¿qué es la vida? Y yo decía: "Señor", no oraba, nada más decía: "¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿A poco eso es todo?". Me dijeron que al tener un buen carro era felicidad, que al tomar era felicidad, que al fumar era felicidad, tener esto y lo otro era felicidad, pero no me llenaba. Me sentía vacío. Entonces Ujú, yo dije: entonces, ¿qué es la vida? Entonces, ujú, entré en un momento de depresión, de ujú, depresión, y de depresión porque yo buscaba, esa vida. Yo, joven al fin, ¿no? Yo quería vivir, yo quería ser un joven alegre, quería vivir, y entonces no encontraba la satisfacción en ninguna de las cosas que ofrecía el mundo. Entonces, fue allí donde, me cansé de toda esa vida. Entonces yo dije, este, y fue cuando empecé a orar. Y yo creo que no hay un verdadero cambio hasta que no te canses de lo que estás haciendo. ujú. Porque una de las razones por qué la gente no cambia, porque yo lo intenté muchas veces, ¿no? Intenté cambiar por mí Sí, mismo, pero uno no cambia porque en realidad no quieres el cambio. Porque ya. en realidad no vas a cambiar hasta que llegues el punto, hasta que toques fondo y dices, no, esto ya hasta aquí nomás. Mm, Y entonces, me acuerdo en ese parque, ¿verdad? Y ahora, me doy cuenta que lo que yo estaba buscando era Jesús.
¿Por qué? Ujú. Porque Jesús es la vida. Yo buscaba la vida, yo buscaba el La sentido, alegría. la alegría, el sentido de la vida, pero la Biblia Ujú. dice que este, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, según Juan 14:6. Entonces me di cuenta que todo lo que yo buscaba o todo lo que un joven anhelaba o todo lo que un adulto anhela está en Jesús. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Amén, amén. Y, y yo me acuerdo de una historia, me acuerdo cuando tú ibas cambiando, íbamos empezando a ir a la iglesia. Y me acuerdo que tu mamá te tocó abrir un servicio y tu Ujú, mamá estaba yeah. en primera fila y estaba ahí tomando su video y decía, ya ves, mi hijo un día va a predicar y ahora yo lo veo, que ya tienes una prédica pendiente. Y ¿cómo te, qué consejo tú le pudieras dar a alguien que ha estado pasando por querer dejar el vicio, por querer dejar las drogas, por querer dejar el alcohol y ser mejor persona, para su familia o para mejorar para Cristo? Ya, y yo creo, como dije hace rato, ¿no? Eh, Uno puede intentarlo, cambiar solo, Ujú, puedes intentarlo, pero verdaderamente yo creo que no, como cristiano también, creo que no hemos entendido el verdadero nacimiento, porque honestamente, sin Jesús, nosotros no podemos cambiar. Entonces, ahora sí, no es un cliché, no es un invento, yo lo viví, yo lo estoy viviendo. Entonces, no, yo intenté cambiar por mí mismo. ¿Cuántas veces lo intenté? Eh, yo decía, ok, mis amigos me decían, tú ya eres adicto a las drogas. Y yo decía, ujú, no, yo dejo las drogas cuando yo quiero, el alcohol ujú, cuando yo quiero. Y me apostaron, ¿no? Dice, hey, vamos a ver, let's bet, que te vayas una ujú, semana sin nada, a ver si es cierto. Y yo dije, yo acepté el reto, yo dije, "Oh, vamos a apostar entonces, ¿no? Eh, entonces, am, y me acuerdo que no pasó ni 2 días, empecé otra vez en lo mismo. Y fue ujú. allí donde me di cuenta que yo estaba adicto. Y yo creo que, y eso es un punto, ¿no? Que importante, que nosotros necesitamos reconocer Que tenemos que un tenemos problema. un problema. Yeah. Porque si no reconocemos que tenemos un problema, no vamos a cambiar. Sí. Entonces fue allí donde yo reconocí, ¿sabes qué? Yo estoy adicto. Entonces, y yo dije, necesito ayuda. Ujú, Y lo intenté solo y no pude. Hasta que un día yo me cansé. Yo me acuerdo, estaba en mi cuarto, agarré una bolsa de basura y ahí le dije, Señor, ya me cansé, lo intenté todo, lo intenté cambiar solo, pero no he podido. Y yo le dije al Señor, me rindo, Señor, yo te entrego todo. Y agarré esa bolsa de basura, empecé a meter todo lo que me ataba, ¿no? Cervezas, alcohol, todo, cigarros, drogas, todo lo puse en una bolsa de plástico negro y lo cerré y lo aventé allí y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, yo no puedo cambiar solo, te necesito. Y ujú, fue allí donde yo vi el verdadero cambio y poco a poco, no fue de la noche a la mañana, ujú. porque a veces uno piensa que al venir a Cristo, ¿no? Eh, que Dios va a venir a obligarte, hey, cambia, cambia, cambia. O no, no es así. Tiene que ser un esfuerzo. Yo siempre digo que si no hay dolor, no hay cambio. Ujú, Yo lloré, yo lloré, dejando las drogas, todo eso. Yo lloré, yo sufrí, yo sufría porque al principio, llevabas una semana, ¿no? Sin hacerlo y de repente volvías a caer y todo, y sufría uno y yo lloraba y todo, y, y no hubo un cambio hasta que yo le pedí ayuda a Dios. Cuando yo le wow. pedí ayuda a Dios fue cuando vi el verdadero cambio. Wow, qué bonito este testimonio. Yo sé que alguien va a estar inspirado por eso, pero yo sé que también hay influencias en nuestra vida. ¿Quién fue esa persona
O aparte de tu mamá, ¿quién fue una persona o algo que te influenció a querer ser mejor? Amén. Eh, son 3 personas, actually, son 3 personas. Primero, mi mamá, ¿verdad? Primero, la ayuda de Dios. Dios, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Primero de Juan 4:19. Eso Ajá, los niños se lo saben eso. ajá, ¿Y por qué es importante saber eso? Porque necesitamos saber por qué Dios nos amó, porque yo no andaba buscando de Dios, Él me encontró a mí, Él tuvo esa misericordia de venir, y de ayudarme. Entonces, eh, son 3 personas las que influenciaron. Mi mamá, es la oración de mi mamá, que ella siempre, oraba por nosotros, ¿verdad? sí. Siempre oraba, y yo me acuerdo que yo la miraba orando, lágrimas, Yo me lágrimas. acuerdo cuando vivíamos con ella, todavía yo me despertaba porque ella gritaba y ella ungía su casa y yo no lo entendía en ese momento y ahora que yo lo hago, yo digo, wow, y yo le hacía burla a mi suegra en ese Ujú, momento, pero sí, yo ya. me acuerdo cómo ella clamaba por ustedes. Ya, y eso es importante. Yo Ujú, creo que Dios escucha las oraciones de todo, ¿verdad? Pero una madre cuando ora por sus hijos no es como una oración, sino que es un gemido. ujú, Llora por nosotros. Entonces, son cambios, como decía, son cambios que duelen. Y a ella, pues obviamente le dolía ver a sus hijos en el alcohol, en los vicios. Pero, mira, Dios es tan grande que ahora nos tiene predicando la palabra de Dios. Él le prometió que sus hijos iban a regresar. Entonces Dios cumple su promesa. Entonces son 3 personas las que me influenciaron. Primeramente, mi madre. Sí, ella, por orar y todo eso. Pero segundo, este, nuestro pastor nuestro Calixto. pastor Calixto. Ujú, Él, yo siempre lo digo, y él, Dios lo usó, y gracias al testimonio de él también, porque es que a veces nosotros, eh, lamentablemente los cristianos somos una cosa en el altar y otra cosa fuera del altar. ajá, Entonces, pero él no. Él me reflejó que es la misma persona que está en el altar, la misma persona que está afuera. Entonces, él trabajó con nosotros un tiempo, ujú, trabajó, y ahora yo entiendo que no es casualidad que él pasó por una escasez financiera, que él pasó por esa etapa de donde necesitaba trabajar. Entonces, él, era el propósito de Dios. Entonces, ujú, cuando yo vi a él, yo lo miraba alegre, yo lo miraba cantando en el trabajo. Y ajá, yo me acuerdo que pues yo fumaba y todo, yo le bajaba los windows, ¿no? Las ventanas pues no, para no ahogar a mi enfrente pobre del pastor. pastor. En serio, literalmente. Ajá. Pero lo que me impresionó es cómo se lo tomó. Entonces, eso fue como un enganche, ¿no? Eso Ajá. fue porque la mayoría decían: "No, no, Yo no muchacho, voy a ir con este no, muchacho. muchacho, tú estás en pecado", no me juzgó. Entonces, y es algo y luego cuando, cada vez que salíamos, íbamos luego a comer, a veces él me invitaba, o yo lo invitaba, o lo que sea, y venía, y poco a poco hicimos como una amistad, y poco a poco, yo dije, y a veces él decía: "No, pues, te invito a la iglesia, vamos a celebrar tal y tal", y yo dije así, yo digo: "Si hay comida, yo voy". Entonces, fue así, si hay comida, yo voy, y fue así poco a poco. Incluso a mí me llevabas a las comidas de la Ya, iglesia. y yo sé esa misma estrategia contigo. Sí, porque yo le dije: "No, si hay comida, yo voy", y iba en las fiestas nomás, pero ya Ajá. luego, poco a poco, fui yendo a la iglesia, y así fui, el Señor me fue transformando. Y yo me acuerdo cuando entré a la iglesia, incluso, muchos, dijeron: "No, pues este muchacho, sáquelo de aquí, pastor, ¿no? Los Dile, pelos todos dile, parados. pastor, que se quite los aretes, Traías que gauges, ¿no? tenía aretes acá y en la ceja, Ujú. y el pelo pintado, todo". Y entonces, los hermanos me miraban y decía: "Este es el mero demonio, ¿no?". En serio, y podías ver esa Ajá. esa mirada, pero gracias a Dios que también hay personas, ¿no?, que te Ujú. miraban con ese amor. Sí, amén. Y luego, pues, y otra de las personas que influenció en mi vida fue un video que yo vi del pastor Juan Carlos Harrigan. Ujú. Y era un video
am, que decía, come y bebe porque largo camino te espera. Me acuerdo muy bien, el pastor Juan Carlos Harrigan traía una camisa amarillo y Dios lo usaba en una manera tremenda. Yo dije, wow, ¿a poco hay eso? ¿A poco es posible? Y tú sabes, el pastor Juan Carlos Harrigan siempre se centraba en el mensaje del Espíritu Santo, que hay un Amén. Espíritu Santo. Yo dije, ¿a poco? ¿Hay un Espíritu Santo? Entonces, fue ahí fue ahí donde, también empecé a transformar a otro siguiente nivel, porque, empecé a tener esa curiosidad, ¿quién es el Espíritu Santo? Y Juan Carlos Harrigan decía, no, pues que puedes tener esa amistad con el Espíritu Santo, tú le puedes hablar y todo. Yo dije, wow, entonces yo necesito eso. Empecé a hacer eso y poco a poco el Señor pues, me fue cambiando, cambiando. Wow, qué bonito. Y y así como tú decías que empezaste a ver a Juan Carlos Harrigan y él hablaba del Espíritu Santo, ¿qué experiencia tú tuviste o has tenido con el Espíritu? Porque honestamente, yo como tu esposa, a mí me encanta a veces como yo sé todo lo que tú pasas y a veces yo sé que estás teniendo problemas en el trabajo, problemas aquí en la casa, problemas con la familia. Pero a mí lo que me ha impresionado de ti es que nunca dejas de orar. Nunca dejas de orar. Yo a veces de plano me siento agotada y no oro en las noches, voy a ser honesta, y no oro. Pero tú a veces literalmente la otra noche me asustaste porque te aventaste de la cama y te pusiste a orar. Y yo dije, wow, ¿qué fue lo que te llevó a a ese buscar de Dios? Y yo cada vez que hablo del Espíritu Santo me emociono. ¿Y por qué? Porque yo sé que sin Él yo no estuviera aquí. Y Amén. también fue como, te lo voy a poner en dos partes, ¿no? Primero yo estaba en la iglesia ahí donde nos congregamos, ahí ahorita, y a mí me daba pena levantar mis manos, Sí, me me daba acuerdo. pena y primero levantaba mis manos así y volteaba a ver yo sentía que todo me estaba viendo. Entonces, pero un día yo dije, no, no importa si la gente me ve. Yo levanté mis manos y yo dije, aquí estoy, Señor, y levanté mis manos así y de repente empezó a temblar mi mano, no entendía por qué. Yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a Ujú. temblar mis manos y yo dije, Señor, y un fuego dentro de mí que estaba temblando y yo dije, ¿qué es esto? Y como que buscaba explicación, ¿no? Y mi mamá me vio, luego Sí. me sacó de allí y me llevó al altar y allí hubo un derramar de la presencia de Dios en mi vida y de allí nunca he vuelto a ser el igual. Porque, Amén. y eso es una de las razones por qué me aventé de la cama, porque a veces como cristiano entras en una sequedad espiritual donde ya Ujú. no tienes ganas de orar. No todo el tiempo vas a tener ganas de orar, no todo Amén. el tiempo vas a querer orar, vas a querer ir a la iglesia, no todo el tiempo. Les mentiríamos si sí, ha habido momentos donde quieres tirar la toalla, ha Amén. habido momentos, pero yo he entendido que orar es una conversación con Dios y que también es mi obligación también, porque yo necesito ese compromiso con Dios. Y yo sé que sin la oración, sin leer la palabra, sin el ayuno, no podemos crecer como cristianos. Entonces, incluso cuando yo no quiero y tengo que tirarme de la cama, yo me tiro porque yo he entendido eso, porque no quiero yo quiero una transformación en mi vida, no quiero quedarme en estancados, yo quiero una transformación y yo sé que el cambio duele, nos va a costar, pero nosotros necesitamos esforzarnos de todas maneras. Amén. Y es exactamente así como dice el versículo y es tan bonito ver cómo tu pareja crece y a mí es tan bonito que sé cuánto este versículo significa para ti y ver cómo tú lo has hecho como un guía para tu vida, like que Amén. te esfuerzas, que eres valiente y que sabes que Dios va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Y quisiera que le dieras un consejo y una oración
a todas esas personas que están pasando por el alcohol, que están pasando por las drogas, que están pasando por etapas donde ellos no pueden abandonar lo que están haciendo. Y si nos pudieras dar un... Amén. Pues el consejo que yo les daría es de, como dije hace rato, ¿no? Es Ujú. reconocer porque tienes que querer el cambio. Amén. Porque si no quieres el cambio, no vas a cambiar. Entonces, tú necesitas reconocer que tienes un problema. Y eso no es malo. Eso no es malo. Tienes que reconocer que tienes un problema con el alcohol. Entonces, y que necesitas ayuda. Amén. ¿Y quién mejor que Jesús? Entonces, el evangelio no es un cliché, el evangelio es poder de Dios. El evangelio, uno cambia cuando conoce a Jesús. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba, perdón, me acuerdo cuando estábamos apenas saliendo y yo no sabía orar, yo no sabía buscar a Dios. Y yo me acuerdo que tú me dabas como ese tiempo y me decías, vete al cuarto tú sola y tú habla, Ujú. habla y habla como que si tú estuvieras hablando a tu padre y desahógate de lo que estás sintiendo. Y yo cuando, me acuerdo que cuando empecé a hacer eso, yo dije, wow, yo sentí como un alivio que se iba Ya, de mi cuerpo. Y yo recomiendo, hagan eso para las personas que nunca han orado, que no han tenido a alguien, tenemos un padre que amén. nos escucha, siempre nos va a escuchar, que siempre nos va a apoyar y donde quiera que vayamos, ahí él va a estar. Amén, eso es muy verdad. La voluntad de Él es que todos nosotros algún día lleguemos a tener esa relación con Él. Él Ujú. quiere que tengamos esa relación como tú y yo ahorita estamos sentados hablando. Amén. Él quiere que todos, no hay excepción de personas. No, y una cosa que nos pasa cuando andamos en el mundo, en el vicio, lo que sea, es que nos sentimos inmerecidos, inmerecedor. Y la verdad es que no lo somos, ni ahorita mismo. Yo no soy merecedor de Dios, Ujú. pero Él es tan bueno. Él es tan bueno, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que nosotros cambiemos. Él quiere que nosotros como tú dijiste, seamos honestos con Él. Señor, te entrego esto, te entrego Ujú. porque yo no puedo con esto, con esta Amén. carga. Quítame esta carga, Señor. Habla con Él y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar porque Él es fiel en su promesa y Él quiere que cada uno de nosotros Ser salvo. seamos salvos. Y mi consejo es, reconoce que tienes problema y que reconoce que necesitas a Cristo. Amén. Necesitamos de Dios. Amén. Y yo les recomiendo, yo sé que hay gente que nos ve que no son cristianos. Yo les recomiendo, si han probado de todo, han probado el alcohol, han probado de todo, ¿por qué no se dan una oportunidad en el Evangelio? Amén. este, Van a ver un verdadero cambio. No es un cambio falso, no es un verdadero cambio que te transforma y te llega un gozo que aunque te llegan los problemas, el Señor te da ese gozo Un en medio gozo de que los no te problemas. dan las drogas, no te da el alcohol, porque es un gozo que se queda en ti. Amén. Y es algo, no es algo como en el mundo, Amén. esto es algo eterno, que no podemos entenderlo, pero ahí está, eso es la evidencia. Amén. Y si nos pudieras despedir con una oración para todas estas Claro que sí, personas viendo. claro que sí. Para todas las personas que están viendo, si necesitan oración, pueden comentarlo también acá abajo. Yo quiero orar por esas personas que están sufriendo con el alcohol, con el vicio, que quieren cambiar su vida. Quiero orar por ellos específicamente. Yo sé que el Señor, los va a transformar. Simplemente ustedes tienen que entregar su vida. Quiero orar por ustedes. Sí. Inclinen su rostro ahí. Si ustedes tienen a un familiar o ustedes quieren oración, por favor, mándenos un mensaje o pongan aquí en los comentarios y nosotros estaremos orando por ustedes. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias Señor por este tiempo, Señor. Te agradecemos, Padre, porque eres bueno, Señor. Padre,
hemos, Señor Dios Todopoderoso, contado, Señor, de nuestro testimonio, Señor Padre. Señor Dios mío, como la samaritana, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, lo hemos contado, Señor. Y yo sé que a partir de hoy, Señor Dios de la gloria, el Espíritu Santo, Señor, va a convencer a cada uno, Señor Dios del cielo, conforme tu voluntad, Señor, va a convencerlos de pecados, Señor Dios Todopoderoso. Yo oro, Señor Dios Todopoderoso, por cada persona, Señor, que se encuentra atado, Señor, en los vicios, en el alcohol, Señor, por aquella persona que no puede cambiar, Señor. Padre bendito, yo oro, Señor, así, Padre bendito, como tú, Señor Dios Todopoderoso, me salvaste, Señor, así como tú me sacaste, Señor, detrás, Señor Dios mío, del alcohol, Padre, detrás de todos esos vicios que mataban, Señor Dios Todopoderoso. Así hay una persona en este momento, Señor, Padre bendito, que necesita tu ayuda, Señor. Yo oro, Señor, para que esa persona, Señor, sea tocado por tu presencia, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo sé, Padre Dios Todopoderoso, que no hay, Señor, espacio, Señor, Dios de la gloria, que no hay, Padre Dios de la gloria, Dios del cielo, límite, Señor, Dios mío. Yo sé, Señor, si esa persona cree en este momento, Padre, yo sé que recibirá, Señor, el Espíritu Santo, Señor, te recibirá ese toque del fuego, Padre, del Espíritu Santo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, Dios del cielo, que hagas arder el corazón, Señor Dios Todopoderoso, aquellas personas, Señor Dios mío, que necesitan esta palabra, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Cada enfermo, Señor, si hay alguien enfermo, Señor, que necesita sanidad, sea usted sanándolo, Padre Dios mío. Si hay alguien, Señor, Dios Todopoderoso, que necesita oración, Señor, financiera, Padre Dios de la gloria, oro, Padre Dios mío, para que sea usted, Señor, abriendo esas ventanas del cielo, de las bendiciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor, toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre, es para ti, Señor. Amén y amén y amén. So, este es su programa Creciendo Juntos. Por El, favor, suscríbanse, denle like. que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias por lo que están haciendo, por compartir estos videos. Que el Señor los bendiga. Amén.